Quizá pienses como yo que 2020 no ha sido el mejor año, ¿no? Seguramente te has visto afectado o afectada en el trabajo, incluso en los estudios, la manera que hemos cambiado nuestra vida. Quizá las expectativas que nos habíamos hecho de lo que iba a ser este 2020, pues no se han cumplido, ¿no? Te das cuenta de que a veces el dicho español, lo conocéis, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. A veces tú planteas que las cosas van a salir de una determinada manera, planeas las cosas de una determinada manera, haces planes, sueños, piensas en lugares de vacaciones, piensas en proyectos personales, en trabajos nuevos, en quizá una mudanza, y no siempre sale como esperabas. Yo no sé si recuerdas la oración que hizo Jesús. Jesús, cuando oró, cuando enseñó a sus discípulos lo que era el Padre Nuestro, dijo una frase que es muy chula y es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y yo siempre me he preguntado, yo no sé si tú te lo has preguntado alguna vez, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando vemos sufrimiento a nuestro alrededor? ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando realmente el sufrimiento también toca en nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este mundo? ¿Y realmente la voluntad de Dios se está cumpliendo en la tierra como en el cielo? Porque creo que todos estamos de acuerdo y no hace falta rasgarse las vestiduras ni sorprenderse en que todos estaríamos de acuerdo en que si la voluntad de Dios en el cielo es lo que está sucediendo en la tierra, creo que ninguno nos imaginamos un cielo como esta tierra, ¿no? Lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Así que realmente hay un espacio, ¿no? entre la voluntad de Dios en la tierra y la voluntad de Dios en la tierra. Hay un espacio porque al final Dios respeta. Respeta voluntades, respeta la humanidad y respeta la decisión que cada uno tomamos. Así que Dios intenta y nos pide que le pidamos a Dios que lo máximo posible su voluntad se cumpla en la tierra. Pero no siempre se cumple, al menos no como le gustaría a Él. Y hoy quiero hablar de algo especial. Para mí es un tema especial y es... ¿recordáis cuando el pueblo sale de Egipto, no? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de una situación de esclavitud. Ellos estaban oprimidos, habían pasado unos cuantos años sin opresión, pero de repente se levanta un faraón que no conoce a José y empieza a abusar del pueblo de Israel y empieza a explotarlos, empieza a sumarles cargas, agobios, empiezan empresas como Globo, como Uber, y estas empresas a surgir en Egipto y empiezan a destrozar al pueblo de Israel, les empiezan a agobiar. Y sucede que Dios escucha el clamor del pueblo. Y a mí me gustaría invitarte a que, como estos sábados estamos teniendo mucho tiempo, estos sábados de pandemia, puedas leer tranquilamente la historia del Éxodo en comparación con la historia que también vamos a ver después. Y es cómo Dios escucha el clamor del pueblo. Dios escucha el clamor del pueblo y decide actuar. Y cuando Dios entrega las tablas de la ley en el Sinaí, yo no sé si habías caído en esto, pero es la primera vez que Dios habla a un grupo de personas desde el Edén. Es decir, desde que Dios habla a Adán y Eva, nunca había hablado a un grupo de personas hasta el pueblo de Israel. Siempre se había dirigido a una persona en concreto. Y en Éxodo 19, 5, 6 me gustaría que visualizarais esto. Es decir, Dios libera, Dios escucha al oprimido, Dios escucha a Israel, lo saca de Egipto y les pide algo especial. Y en Éxodo 19, 5, 6, que como siempre, si no tienes mucho frío para sacar el móvil o la Biblia, te lo puedo leer yo. Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora bien, si me obedecéis y cumplís mi pacto, seréis mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Seréis un reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Tú te das cuenta de lo que Dios está pidiendo? Es decir, si tú y yo hacemos este pacto, si tú y yo somos amigos, si tú y yo realmente sacamos esto adelante, tú vas a ser como Israel, ¿el qué? Una nación de sacerdotes. Y ahora te hago la pregunta yo, ¿qué es ser un sacerdote? Sacerdote es el que media entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Mediar entre Dios y la humanidad es el que está en medio, es el que está representando a Dios a la humanidad. Así que Dios escogió y sacó y liberó a Israel de Egipto para que fueran sus representantes frente a toda la humanidad, para que fueran su imagen. ¿Recordáis Génesis 97? Y Dios creó al hombre y a la mujer, ambos, a imagen de Dios. Dios siempre ha escogido personas para que sean su imagen. Y cuando libera a Israel, los libera de sus problemas, de su esclavitud, de su opresión, de sus Uber y de sus Globo. Dios realmente lo que está haciendo es: ahora vais a ser la imagen de Dios en la tierra.
Esto es lo que Dios había preparado para Israel. Dios siempre usa personas y no usa imágenes de madera, de oro, de plata, para representarle. Y para ser imagen de Dios tienes que ser una persona libre. Para ser imagen de Dios no puedes ser una persona esclava. Así que te animo a que me acompañes. Saltemos de capítulo Éxodo 23, cuando da los 10 mandamientos. Te das cuenta cómo Dios saca de la opresión al pueblo de Israel para que se conviertan en imagen de Dios. Y en Éxodo 23 cobra todo un nuevo sentido, ¿no? Este sentido de los 10 mandamientos. Dice, no tengas ningún Dios aparte de mí. Lo que Dios te está diciendo es en realidad que si te olvidas del Dios que te ha liberado, si te olvidas del Dios que te ha sacado de la opresión, piensa en tus cadenas, piensa en lo que te agobia. Si piensas que Dios realmente te saca de esos problemas, no puedes volver a la esclavitud de otros dioses. No puedes volver a aquello de lo que Dios te ha liberado. Si tú eres la imagen de Dios, no puedes convertirte a otras imágenes de Dios que no son reales. Y por eso el versículo 4, que es el de las imágenes en sí, dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y cuando tú lees esto piensas, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si hoy en día, ¿quién es el pringao o la pringada que coge estatuillas de madera o de oro o de plata, quizá en otros países, en otras latitudes, en otras culturas, pero aquí en Europa no se hace esto mucho, ¿verdad? Pero aquí lo que en realidad te está diciendo es que no dejes que la imagen de Dios sea otra cosa, porque la imagen de Dios eres tú. Dicho de otra manera, no dejes que otros ocupen tu lugar, porque Dios te ha elegido a ti para ser su imagen. Lo eligió con Adán y Eva. Adán y Eva metieron la pata. El pueblo de Israel acabó siendo esclavo. Y Dios los volvió a liberar para que volvieran a ser lo que Adán y Eva no habían conseguido ser, que es la imagen de Dios. Dios necesita una imagen, y esa imagen eres tú. Dios necesita representantes, sacerdotes en esta tierra, y esos sacerdotes, esas imágenes eran los israelitas en aquel tiempo. Y Dios no necesita otra imagen más allá de ti. Y seguimos en Éxodo 22, hoy vamos a leer un montón, porque ya que estamos en un pequeño grupo, pues al menos leemos. Éxodo 22, versículos 21 al 23. Fíjate lo que dice. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si lo explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo descenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Sabemos que Dios no baja y mata con espada. Pero lo que Dios te está diciendo, ¿te das cuenta? Yo te he sacado de Egipto porque tú estabas oprimido y estabas sufriendo y te he liberado. No la líes, no hagas lo mismo que la gente de la que yo te he sacado. No te conviertas otra vez en esas fuerzas del mal que oprimen, que agobian, que hacen daño a los demás. La imagen de Dios no puede convertirse en algo que haga daño, porque Dios oye el clamor de las personas que sufren. Y por la misma razón por la que sacó al pueblo de Israel, iba a escuchar el clamor de las personas que iban a ser oprimidas por el pueblo de Israel. Lo que Dios te está diciendo es que si yo te libero, si yo te hago a ti un bien, no hagas precisamente lo que tú has sufrido de otros, a los demás. Vale, la pregunta ahora es, ¿qué hace el pueblo de Israel, no? El pueblo de Israel fue sacado de la opresión, Dios escuchó su clamor, Dios los sacó con mano fuerte, como dicen algunas versiones de estas antiguas de la Biblia, con brazo fuerte, extendido, con toda esa parafernalia como la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston, con todos los milagros, Dios saca al pueblo de Israel, lo libera, le da una identidad nueva, le da la libertad, le da la misión de ser imagen de Dios a los demás, a toda la humanidad, y les pide que no se conviertan en esa superpotencia que les había hecho sufrir. ¿Qué hace Israel? Pide un rey. Y pide un rey porque quiere ser un imperio como los demás, quiere competir con los imperios que tienen a su alrededor, quiere ser alguien, quiere ser importante. No quiere ser simplemente alguien que dependa de un Dios que a veces es difícil ver. Y ahora te pido que saltes a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 15, porque nos vamos a detener en Salomón. Nos vamos a detener en Salomón y vamos a ver qué tipo de cosas o qué Israel existe cuando Salomón llega al poder. Y recordáis que Salomón es el tercer rey. Primero es Saúl, que mete la pata. Esto es una tónica en la Biblia, ¿eh? O sea, que no te sientas mal cuando tú metes la pata en tu vida, porque esta es la tónica. Dios elige a Saúl, ¡pum! Dios elige a David, y aunque dice que lo hizo todo muy bien, todos sabemos lo que hizo David. Entonces David engrandece el reino y luego llega Salomón, que tampoco es que lo hizo perfectamente. Y fijaos lo que dice el versículo 15.
Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Meguido y Gezer. Y ahora te hago ya una pregunta. ¿Qué es trabajo forzado para ti? ¿Es trabajar en la torre de Cepsa en un despacho de 200 metros cuadrados con 200 empleados para ti? Trabajo forzado es esclavitud. Fíjate qué ironía, ¿eh? El pueblo, los descendientes que habían sido liberados porque habían sido obligados, forzados a trabajar como esclavos, habían construido un imperio que construía la casa de Dios con trabajo forzado, con trabajo de esclavos. ¿No te parece una ironía? El pueblo que tenía que vivir con paz, el pueblo que anunciaba al príncipe de paz, el pueblo que tenía que vivir en paz porque iban a transmitir la paz a los demás, se convierte en otra potencia construyendo murallas y ciudades como Azor, Meguido, Gezer. ¿Sabéis qué son estas ciudades? Son bases militares. ¿Os imagináis la OTAN y sus bases militares por todo el mundo? Esto era Meguido, esto era Azor, esto era Gezer. Eran ciudades, bases militares llenas de soldados y llenas de maquinaria de combate para defender los límites de Israel. Así que al final un pueblo que estaba llamado a ser la imagen de Dios se convierte en aquello de lo que había sido liberado. Y empiezan a competir y con Salomón llegan a su esplendor. Pero fíjate, yo no sé si tú habías caído en esto, pero cuando lees Deuteronomio, os estoy mareando mucho con la Biblia, encima que no está proyectada, en Deuteronomio capítulo 17, que sepáis que tengo tanto frío en las manos que casi no puedo pasar las hojas. Deuteronomio 17, versículo 16 y 17 dice, antes, os hago un poco en contexto. Ya sé que a lo mejor algunos de aquí conocéis la Biblia a la perfección y no hace falta que haga esta explicación, pero por si acaso tú no lees la Biblia mucho, lo cual te recomiendo que empieces a hacer. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, el último libro que escribe Moisés de los 5 primeros, es decir, es justo antes de entrar en la tierra de Canaán. ¿Vale? El pueblo de Israel ha pasado 40 años en el desierto y están a punto de entrar en Canaán. Este libro está basado junto con Números en todo ese periplo por el desierto de 40 años. Y antes de entrar, siendo Dios consciente de que el pueblo quería un rey, esto es lo que hace, ¿vale? Deuteronomio 17, 16, 17. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas se apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Y ahora te hago yo una pregunta. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? 300. Y 700 concubinas. Pero es que además, recuerda lo que había dicho. Intentamos obviar la parte de que son las mujeres las que desvían el corazón de Salomón. Pero recuerda lo que ha dicho. ¿No debes acumular riquezas? ¿No debes tener muchas mujeres? No debes basar tu imperio en la fuerza, en las ciudades, en las fortificaciones. ¿Qué hizo Salomón? ¿Coger muchas mujeres? ¿Construir ciudades militares? Y fijaos, Primera de Reyes, volvemos a Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Dice, Salomón acumuló una gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1.400 carros y 12.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo Salomón? Salomón estaba precisamente siendo ese rey admirado que glorificó, que ensanchó, que agrandó el imperio de Israel y lo convirtió realmente en una potencia de su tiempo, que hasta la reina de Saba vino y dijo, madre mía, qué país, qué rey, qué guay todo. Salomón era conocido en el mundo, pero Salomón era conocido en el mundo no porque confiara en Dios, no porque dependiera de Dios, no porque trajera paz, no porque fuera la imagen, no porque liberara a los oprimidos, porque escuchara al débil, porque sirviera a los que necesitaban ayuda. Salomón fue conocido por sus carros de combate, por sus caballos, por sus ciudades, por sus fortificaciones, por su poder, su riqueza y sus mujeres. Justo lo que Dios no quería. Te está dando una pista, ¿no? ¿A dónde quiero llegar al final? ¿Qué imagen de Dios estás proyectando tú a la sociedad? Pero déjame que te lea el versículo 29, ¿eh? Seguimos en 1 Reyes capítulo 10, déjame que te lea el versículo 29. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 plazas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Y ahora te hago yo una pregunta. ¿Sabes dónde estaban los hititas y dónde estaba Aram? En el norte.
¿Y sabes dónde estaba Egipto? En el sur. ¿Sabes lo que hacía Salomón? Iba a Egipto, compraba carros, compraba caballos, se iba al norte y los vendía. ¿Eso cómo se llama en el siglo XXI? Tráfico de armas. Salomón era un traficante de armas. Salomón, en lugar de traer paz, se beneficiaba con la guerra. Salomón enriquecía al pueblo de Dios, lo engrandaba, lo agrandaba, lo glorificaba, lo llenaba de poder a costa de víctimas inocentes que morían fruto de esas guerras, que se libraban con lo que él compraba y vendía. Y voy acabando. Solo un detalle, es curioso. No soy muy fan ni muy obsesionado de los números en la Biblia, porque a veces entras en los números de la Biblia que tienen cierto sentido y puedes perder la cabeza. Pero yo no sé si te suena este número, ¿vale? Voy a leer solo el versículo 14 del capítulo 10 de Primera de Reyes. Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. ¿Sabéis lo que son 23 toneladas de oro? ¿Queréis leerlo en vuestra Biblia? 666 talentos de oro. Las versiones, la mayoría de las versiones de la Biblia, no la mía, dicen 666 ciclos de oro. Y ahora te pregunto yo, ¿te suena de algo el número 666? Apocalipsis, la marca de la bestia, sea lo que sea, viene de parte de Satanás, no viene de parte de Dios. O sea, cuando el autor de Primera de Reyes te está diciendo que cada año, el rey que según Deuteronomio no tenía que acumular riquezas, te está diciendo que cada año exactamente está recibiendo 666 ciclos, talentos de oro, ¿qué te está queriendo decir? Que no era el plan de Dios, que Dios no te había elegido para esto, que estás yendo en otra dirección, que no estás siendo la imagen de Dios porque no estás del lado de los necesitados, del lado de los pobres, ayudando. ¿Y sabes cómo acaba la historia de Israel? En Babilonia, como esclavos. Dios se cansa de enviar profetas al pueblo de Israel para que se desvíen. Y si leéis Isaías, si leéis Jeremías, si leéis Ezequiel, la mayoría de los mensajes se basan en dejad de hacer el canelo. Bueno, no con estas palabras, ¿vale? Pero dejad de hacer el tonto. Dejad de obsesionaros con lo que no es importante. Ayudad al oprimido. Ayudad al necesitado. Ser la luz que Dios os ha pedido que seáis. ¿Y qué hace Israel? Mata, destierra e ignora a los profetas que Dios envía. Y fíjate, solo te leo el último texto, ¿vale? Y acabamos aquí. Isaías, capítulo 61. ¿Cómo Dios lo resuelve todo? Isaías, capítulo 61, versículo 1. Está hablando de Jesús, ¿vale? Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Perdón, me he rayado, he leído el 61, ¿vale? El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Sabes de quién está hablando este versículo? Está hablando de Jesús de Nazaret. ¿Sabéis lo que hace Jesús en Lucas cuando viene a la sinagoga y lee esto? Cuando lee esto, las personas lo quieren matar, porque leer esta pieza para Israel era leer la pieza del Mesías. Esto habla del Mesías. Esta es la intención que Dios ha tenido siempre para la humanidad. Cada vez que Dios ha elegido a la humanidad para ser luz, para ser su imagen, siempre ha sido para hacer el bien a los demás. Y después de ver que siempre la intención de Dios y que no hay mejor imagen de Dios que Jesús de Nazaret, después de ver que siempre la intención de Dios no ha variado, porque Adán y Eva eran su imagen y semejanza, porque el pueblo de Israel tenía que ser reino de sacerdotes que mediaran entre la humanidad y Dios, porque Jesús es el sumo sacerdote, recordáis lo que dice Pedro, ¿no? Acerca de nosotros. Porque vosotros sois real sacerdocio. Y habla de la iglesia, habla de ti, de mí, habla de nosotros. Vosotros sois real sacerdocio, es decir, la misma misión que tenía Israel la tenemos nosotros. Y ahora me pregunto yo, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Porque tenemos las mismas indicaciones, no ha variado. Tenemos que seguir siendo sal en esta tierra, tenemos que seguir siendo luz en esta tierra y tenemos que seguir estando del lado de los débiles. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y no estoy preguntando a nivel institucional ni a nivel mundial, estoy hablando a nivel personal. ¿Qué estás haciendo tú, iglesia, para ser la imagen de Dios en los demás? Y a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad de acumular riquezas, ni carros de combate, pero ¿cuánto estás buscando
tu beneficio, para tu propósito y cuánto estás buscando para el propósito de Dios. ¿Cuántas veces reflexionas que al final, si de verdad eres cristiano o cristiana y crees lo que pone en esta Biblia? El mismo Salomón escribe Eclesiastés, ¿sabes? Cuando ya es viejo y cuando ya se ha dado cuenta que ha perdido prácticamente toda su vida y se da cuenta de que todo en esta vida no tiene sentido. De que al final la vida es súper efímera, súper rápida y le llama una palabra que es Hebel en hebreo, que es vapor de agua, vanidad de vanidades. Al final todo es nada. ¿Qué vas a hacer con esta vida? Vamos a buscar, permitidme que use un lenguaje más juvenil, ¿vale? Pero vamos a buscar likes en redes sociales, vamos a buscar admiración en el trabajo, vamos a buscar que la gente nos respete, vamos a buscar que la gente nos conozca por los poderosos, por las ciudades que construimos, por las cosas que hacemos, o vamos a dejar que la gente nos conozca por lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. ¿Cuánto en esta pandemia? Yo lo digo de verdad, os lo digo, sé que somos pocos y no estamos todos cero representados, pero ¿cuánto van a conocer de la Iglesia Adventista? ¿Cuánto van a conocer de cero en esta pandemia que nos está azotando como sociedad? Que somos personas que han hecho como muchas otras, que han cerrado la puerta y han dicho yo primero, yo en mi casa y al resto que se busquen la vida, o nos van a conocer porque realmente queremos, vuelvo a leer, buenas noticias a los pobres, consolación del corazón quebrantado, proclamar la liberación de los cautivos y que los prisioneros sean puestos en libertad. Déjame que te lo diga más sencillo. Tú, seguidor, seguidora de Jesús, ¿quieres que se te conozca por lo que Jesús hace y por lo que Jesús te ha pedido que hagas? ¿O serás simplemente conocido como una persona más que sí, era cristiano o cristiana, pero al final solo buscaba lo suyo, como todo el mundo en esta sociedad? Creo que es un buen tema para reflexionar en estos días. Creo que es un buen tema para que, ahora que tenemos la oportunidad, el pueblo de Dios, la Iglesia, sea conocido no como fue conocido Israel, no como fue conocido el Israel de Salomón, sino que sea conocido como la Iglesia que inició Jesús de Nazaret. Así que me gustaría que tomáramos un tiempo para reflexionar, no sé, lo que siempre hacemos, ¿no? Creo que es bueno. Algún día a lo mejor pondremos preguntas también para que discutamos, pero creo que ahora es bueno que puedas reflexionar individualmente sobre esto, que no es un mensaje mío, es un mensaje que está en la Biblia. Cómo Dios ha tenido siempre la misma intención y la humanidad siempre se ha ido en la dirección contraria a la que Dios proponía. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué camino vas a tomar hoy con respecto a lo que sabes que Dios nos está pidiendo a la Iglesia como real sacerdocio, como mediadores entre la humanidad